Tiene la oportunidad la cadena Democracia de poner a consideración de todo su público las mejores opiniones de esta coyuntura que puede, mal manejada, llevarnos a una situación mucho más compleja de la que nosotros estamos visualizando en la perspectiva y en el horizonte que no es positivo para nuestro país, lamentablemente. Si hoy es el Día de la Libertad de Expresión, la pluralidad de las disciplinas económicas y sociales se hacen presente en la radio, que quiere obtener los mejores recursos intelectuales para poder solventar esto que todos los días la familia ecuatoriana está comentando en su intimidad, y esto que las instituciones, la sociedad civil le advierte como un peligro inminente de una descomposición generalizada de los parámetros tanto económicos como sociales. Entonces estamos preocupados, y se queda corta esta expresión de preocupación que estoy aludiendo. Los sectores productivos han estado clamando por reconstrucción de la economía de producción, valga la redundancia. Han estado reclamando abiertamente y exigiendo reconstruir la confianza, y han estado pidiendo la reactivación precisamente de la actividad económica virtuosa. Pero los oídos del mandatario, de su grupo que le acolita, en el buen sentido de la palabra, nuestros respetos a la gente que está haciendo gobierno con sus equívocos y todo, pero ellos piensan que lo único que tienen que ver es su futuro, tanto electoral como su futuro de no caer en su propia trampa. Vamos a explicar lo que esto significa, pero prefiero yo ceder el uso de la palabra. No obstante, quiero anticipar la generosa presencia de la periodista licenciada Talía Flores, nuestro respeto para el dirigente sindical Nelson Erazo, nuestro mayúsculo respeto para los señores general Paco Moncayo y señor economista Abelardo Pachano. Los cuatro están en vivo. Repito, Paco Moncayo, Abelardo Pachano, Talía Flores y Nelson Erazo. ¿Qué es lo que queremos tratar? Obviamente, ¿hacia dónde nos puede conducir esta coyuntura que no alcanza nadie a leer con exactitud lo que puede estar ocurriendo? Y la gente con sentido común se va dando cuenta que esto no tiene una buena mira, como que están intentando hacer de todo, pero más pensando en ellos. Están pensando cómo camuflar, decorar, arreglar la situación, y el resto, resulte o no resulte, pero ellos pasar la circunstancia y mantener al colectivo político cohesionado para una próxima campaña en donde destacarán las virtualidades que ellos han tenido para ganarse nuevamente su derecho de repetición,
porque van a tener dinero exclusivamente para ellos, succionando a la gente, succionando a los empresarios, succionando a todo el mundo. Este es el peligro que viene a continuación, Thalía, y como es el Día de la Libertad de Expresión, utilízale dándonos a conocer cuál es el volumen de preocupación y las características de preocupación que tiene el pueblo ecuatoriano con esto, con este hacer y no hacer, con unas fórmulas que a la vuelta de 3 meses, dando la vuelta o poniendo las espaldas, pero dando la vuelta a los últimos 90 días vemos que fueron circunstancias que no las querían practicar y que ahora están prestas a practicarlas. Este régimen está como desquiciado, como que no tiene un plan de contingencia, como que no sabe a dónde llevarle al país, al Ecuador. Y tiene esto que saber la ciudadanía, Thalía. ¿Cómo el periodismo debe responder a un reto y a una exigencia de coyuntura que es dotarle de claridad, de pruebas fehacientes y de testimonios de verdad, que es lo que nosotros rescatamos? Así es que, ¿hacia dónde apunta el Ecuador de Correa? Buenos días, Thalía. Buenos días, Gonzalo, y un gran saludo a la audiencia. Y permíteme celebrar este Día Mundial de la Libertad de Prensa, Libertad de Expresión, que instaló, digamos, le puso en vigencia a las Naciones Unidas justamente para un llamado al mundo y llamado a las instituciones, a los países y a los gobiernos a que se respete el trabajo de la prensa y a que se reivindique el trabajo de los periodistas en todas partes del mundo, sobre todo en conflictos. Pero también permíteme agradecerle y compartir con la audiencia que un poco me has puesto un miedo escénico aquí, flanqueada por un general y de un mariscal de cifras. Eso le dije yo, mariscal de cifras, un general, un estratega y un gran sindicalista como es Nelson Erazo. Pero bueno, también los periodistas tenemos que tener un poquito de audacia para atrevernos. Y claro, permíteme decir que estamos en un momento muy difícil. Yo creo que no tenemos que olvidarnos lo que sucedía en el Ecuador antes del terremoto. Si bien es cierto, el terremoto ha sido un punto de inflexión, yo creo, en lo que va a suceder en este país, porque se ha cambiado inclusive el escenario, sobre todo comienza por el escenario emocional de un país que se reencontró con su mejor momento, con su mejor cualidad, la solidaridad. Yo creo que eso ha desmentido inclusive a nosotros mismos cuando pensábamos que no éramos capaces de sentir en carne propia lo que le pasa a nuestros congéneres y a nuestros compatriotas. Eso también ha desmontado un criterio edificado en falsas premisas de que la sociedad civil no es importante. Yo creo que ha sido un mensaje duro, que ojalá haya sido tan fuerte que le haya dado un sacudón al gobierno de que la sociedad civil tiene en sus manos su destino. Entonces, yo decía que hay un antes y un después del terremoto, porque ese hecho natural extraordinario de una brutalidad tal, capaz de llevarse más de 600 vidas, de dejar poblaciones arrasadas, también ha servido para mostrar cómo es el ser humano capaz de levantarse sobre las cenizas. Por ejemplo, yo celebro ese gesto valiente y esa actitud extraordinaria de los manabas y los esmeraldeños, pero sobre todo los manavistas, que han demostrado que se pueden, como el ave fénix, levantar. Eso de pararse y caminar otra vez levantando la frente es un signo de una dignidad que realmente nos debe reencontrar con lo mejor de los ecuatorianos. Y yo sí digo, toda esta tragedia ha significado que nosotros nos valoremos más como comunidad, que sepamos, que nos valoremos, que como ecuatorianos, si hay un hecho consustancial al ser ecuatorianos viviendo en la línea equinoccial, estando, como decía Alexander von Humboldt, viven alegres en medio del peligro y viven pobres sobre la riqueza, está sacando lo mejor del espíritu. Y yo creo que el gobierno debe tener mucho cuidado en este momento, porque es la sociedad civil, esa masa informe que a muchos no les gusta,
instituciones como los ONGs, personas como Carla Morales, una chica de que de un momento al otro se convierte en una lideresa, de esas que son gestadas realmente en lo más profundo de la ecuatorianidad y que son capaces de llevar adelante todo un trabajo que mucha gente necesita, pero centenares de personas. Inclusive yo creo que el eje político inclusive se movió, el epicentro de la política se movió después del terremoto, porque se ha reivindicado gente que uno pensaba que no estaba haciendo el mejor papel, y nos ha demostrado que otra gente que pensamos que había durante tantos años hecho un trabajo, y ya estoy hablando de instituciones, y no voy a mencionarles porque la gente suficientemente puede enfocar, que pensábamos que a los minutos de que hubo semejante catástrofe, el terremoto, la gente iba a estar movilizada a través de los líderes. Me dijo Fernando Carrión en una entrevista a mí que hubo un vacío de liderazgo, y yo sí creo que hubo un vacío de liderazgo. Y también inclusive en este mismo día, que es un día esencial para las libertades, tenemos que reconocer también las limitaciones de la prensa, sojuzgada por una ley mordaza que no solamente afecta a los periodistas, afecta a la sociedad. La gente creo que vivió en carne propia lo que significa tener una espada de Damocles sobre los periodistas. La gente le llamaba a uno porque le conoce la profesión, a saber qué pasaba. Y desde aquí no teníamos información, sino desde una agencia de Estados Unidos que a los pocos minutos ya dijo que el terremoto era de 7.4 grados, cuando aquí colapsó toda la información, y colapsaron también algunos funcionarios que no dieron información. Entonces, yo pienso... El geofísico nos debe. Yo pienso que nos hemos marcado un antes y un después, repito, del terremoto, y yo tengo fe, Gonzalo, yo tengo fe por esos rostros que hemos visto, repito, en lo de Manabí, por esa gente que desde el nombre cualquiera, o sea, nadie se imaginaba que existían personas como las que han sido capaces de liderar verdaderos convoys de 20, 30, 40 unidades, camiones llevando asistencia, y que después inclusive gente de las Fuerzas Armadas les ayudaba. Ahí hay un episodio que cuenta Carla Maldonado, que uno de los militares les dijo: me saco el sombrero ante usted. O sea, también esa calidad humana de este militar para reconocer que alguien está haciendo bien la gestión, lo que es muy difícil de encontrar en este país, porque todo el mundo quiere sentirse, y eso es, por ejemplo, un punto que habría que uno analizar, que la ayuda no puede ser simplemente monopolizada. Aquí tenemos que juntar todas las manos. Y esas mismas manos que los primeros días salieron a entregar algo, tiene que dosificarse, porque esto va a durar mucho tiempo. Y tenemos que estar alertas a los que se nos vienen problemas de salud. Van a venir enfermedades infectocontagiosas que son terribles, propias de esas circunstancias, y para eso tenemos que inclusive espiritualmente estar preparados, y allí sí movilizarnos toda la sociedad civil y exigir a los poderes lo que no hicieron bien el primer día y las primeras horas. Una lectura fantástica la tuya, gracias, Thalía, pero también tenemos que estar muy en pendiente de que vamos a manejarnos en un escenario de contracción económica, como dice la revista Acordes, de urgencias fiscales, y como que la solución está en haber escogido hasta vender activos del Estado, pero en un mal momento. No es lo que llaman los economistas el time adecuado, pese a que me parece que es una especie de generar un pretexto de que no podemos vender absolutamente nada, porque además hay inconvenientes o limitaciones y prohibiciones taxativas de la Constitución Política del Estado, que ellos mismos configuraron o construyeron, y se les viene como una especie de señal de boomerang, ¿no? Entonces, lo que están haciendo, economista Abelardo Pachano, lo que están haciendo en Carondelet, lo que comenzaron a hacer en un desatino, en un momento que yo no lo había visto en esa circunstancia al presidente de la República, el momento que se paró en uno de las ciudades más afectadas y regresó a ver en 360 grados y encontró lo que parecía una especie de castigo. No sé cómo él haya
absorbido, digamos, esa circunstancia en su vida. Pero me parece que fue una hora fatal para el señor presidente. Y todos los pecados de malas acciones, en el sentido de que se dejó envanecer, se dejó en algunos momentos de su periodo, se dejó utilizar por circunstancias que no eran las que debía haber él escuchado, oído. Pues le tocó enfrentarse a una situación. Me daba la impresión de que el presidente Correa quería salir, perdió hasta la voz, se quedó en un temple fatal. Era una situación muy delicada para el señor presidente, porque la economía siempre cobra, ¿no? Y en estas circunstancias se cobra hasta con saña. La economía es una ciencia exacta terrible. Y yo le vi en acto que como que hacía justicia con el que había dado permiso y permisividad a todos los sectores que le engañaron, incluso con las mediciones de efectos, y su capricho, su ego profesional también prácticamente ha hecho quedar mal a la clase de los economistas. Pero claro, seguramente no lo hizo de mala fe, pero lo hizo con capricho, con orgullo. Y esas cosas dicen que son muy malas. Y el creador se las cobra. Siempre hemos tenido temor de aquella reacción. Pero estoy en la premisa muy místico, y yo quisiera que tenga la bondad del economista Pachano, es decir, ¿cuáles son las equivocaciones en lo que él quiere hacer de parte del señor presidente de la República en un momento tan difícil? Está, como dije yo, solo queriendo solucionar los problemas que a él le van a atormentar en lo que resta de su periodo y dejarle al próximo toda la carga tan pesada, un volumen de endeudamiento que ojalá usted le calcule en el tono que todos queremos, en el tono sobrio, responsable y exacto, como usted ha actuado en el manejo económico propio y en el análisis de lo que hacen o han hecho los demás. Señor economista, usted tiene la palabra. Gracias, Gonzalo. Es un gusto compartir el panel con los distinguidos amigos y con la periodista humilde que acabamos de descubrir. No se olvide de saludar al señor general Moncayo, ya que usted resultó ser el mariscal de las cifras. Veamos cómo anda. Ahí vamos. Aprecio la incorporación a las Fuerzas Armadas en mi calidad de mariscal de cifras. La verdad, Gonzalo, es que lo que estamos viviendo, más allá del efecto del sismo, ya lo sabíamos, lo preveíamos. El gobierno del Ecuador durante muchos años se rió, se mofó de las advertencias que se le hacían respecto a la necesidad de ser más cauto, de tomar precaución, de cuidar los recursos, de priorizar sus acciones, porque desde la época bíblica se conoce que a épocas buenas le siguen épocas malas. Los ciclos económicos existieron
y van a continuar existiendo. La ciencia económica hace esfuerzos enormes para atenuar los ciclos económicos, pero el ingenio y la capacidad de adaptación del ser humano y la incorporación de nuevos elementos a la economía hacen que esas acciones de alguna manera vuelvan a crear otro tipo de fenomenología económica que hay que volverla a aprender. Hay una definición muy sencillita de qué entendemos por desarrollo económico. Y desarrollo económico es un proceso permanente de aprendizaje. No hay reglas inmutables. No es que aquí hay una ecuación que dice 1 más 1, 2. En la economía esas ecuaciones no existen. Trabajamos con teorías, probamos a las teorías y cuando le encontramos sustentabilidad a las teorías, las defendemos. Y las practican. Y se las aplica. A lo largo del tiempo, ya en el siglo XX y con una economía mucho más moderna, hemos logrado conciliar distintas visiones de política económica. Hoy ya no hay una escuela clásica, hoy ya no hay una escuela keynesiana, hoy ya no hay una escuela neoliberal. Uno puede utilizar esos términos en el campo político, pero en el campo técnico ya no existe. La economía, de alguna manera, o la política económica, ha sido una política que es oportunista en aprovecharse los enriquecimientos que le vienen formuladas por las distintas formas de pensar. Pero en el fondo, la política económica, lo que siempre nos ha dicho ya a lo largo de los últimos casi 100 años es: cuidado, ustedes derrochen recursos porque las van a necesitar cuando el ciclo se dé la vuelta. Y aquí nosotros le advertimos, le dijimos al gobierno que el problema más grave que tiene llamemos así, la estructuración de una política desequilibrada es esta actitud de mantener un Estado cada día más grande, creciente, desproporcionado, al que inclusive los recursos excedentarios de esta época maravillosa no le alcanzaron, porque tuvo que reiniciar un proceso de endeudamiento, y voy a recordar una frase vieja, de endeudamiento agresivo. La frase de la década de los años 70, cuando se nos acabó la primera etapa del petróleo y entramos al endeudamiento, hubo un ministro, ya no está en actividad pública, que dijo: no importa, estamos en endeudamiento agresivo y preso por 1,000, preso por 1,500. ¿No fue el expresidente de la Asociación de Bancos? No es al César. No es del César, no es del César. Al César, déjenlo tranquilo. No es del César, déjenle tranquilo. Déjenle. A él le tocó lidiar ese tema. Pero hoy día estamos desprotegidos y estamos con un Estado demasiado grande. ¿En dónde está el quid del problema nuestro? El quid del problema nuestro está en reestructurarle al Estado. Volverle al Estado un Estado que sea sólido desde el punto de vista de cumplimiento de sus papeles primarios: defensa nacional, relaciones internacionales y atención social. Esos son los 3 grandes campos que tiene el Estado: darnos buena educación, darnos buena salud, tener un buen sistema de previsión social, tener bien el sector externo en política diplomática y tener bien el sector de defensa. Esos son los papeles fundamentales. El resto, con buena regulación, la actividad privada la hace. El Estado no es empresario. El Estado puede ganar de un buen empresario con un buen sistema tributario. Y en el momento en el que estamos viviendo, en donde han coincidido 2 circunstancias horribles: la una, un proceso de recesión, en donde las actividades económicas se están contrayendo y despiden gente, y hoy día un Estado que requiere por todos los medios recaudar más recursos, a pretexto ahora inclusive del terremoto. Así es. Porque las últimas reformas tributarias van más allá de los daños y de los costos públicos que va a ocasionar el terremoto. Hay daños irreparables, las muertes de nuestros conciudadanos son irreparables, pero las cuestiones físicas en la historia, inclusive ecuatoriana,
del monto que le pongamos, porque todavía no sabemos cuál es el monto, del monto que le pongamos a los daños del terremoto, el 30% va a cubrir el Estado. Y de los recursos internacionales ya tiene el 30%. Hace rato. Entonces yo le decía desde hace más de una semana, Gonzalo, que el gobierno debe serenarse. No sé si esto es pedirle peras al olmo, pero tiene que serenarse el gobierno. Tiene que entender que el problema no le vino al gobierno, nos vino a todos. El terremoto nos afecta a todos, no le afecta al gobierno, nos afecta a todos. Es un problema de país, por eso es que hay esa reacción solidaria de la que hablaba hace un momento Thalía. Y entonces hemos descubierto que hay un Ecuador solidario que se pensaba que estaba perdido. Y al gobierno no le gustó eso. No le gustó, ha dado manifestaciones disonantes respecto a eso, cuando debía acercar a la gente, promover una acción mucho más concertada. Entonces, ¿y por qué no le gustó? Que la sociedad civil se ponga de pie. Por el afán protagónico del gobierno, porque el gobierno lo dijo en el Vaticano, la sociedad civil es un peligro. La sociedad civil es un peligro, lo dijo una semana antes. Y le vino el terremoto y ahora no sabe cómo desdecirse. A las agencias de noticias del propio gobierno. El presidente ha culpado a un montón de personas cada vez que ha tenido él una opinión lamentable. Una opinión lamentable. ¿Quién fue el estúpido que dijo eso? Él mismo se maltrató. Entonces, al presidente y al gobierno hay que decir que se serene. Antes de seguir imponiendo tributos, hagamos cuentas. Al principio nos decían que eran 800 kilómetros de carretera, que eran 140,000 casas, que eran, bueno, una cantidad. Sí. Ahora ya no, ahora son 70 kilómetros, son algo así como 5,000 casas. Los daños están ahí, hay que llevar ingenieros, hay que poner técnicos a calcular, tenemos que poner a gente para ver cómo podemos mantener y reactivar esa zona, hacer todos esos números y decir, bueno, ¿cuánto necesitamos? Ya. 1,000, 2,000, 3,000, lo que nos diga, pero empecemos por un presupuesto. Pero sí es lo elemental. Economista, pero él ya sabe, me refiero al señor presidente, él ya se da cuenta de que tiene casi como el doble, un poco más pero inclusive. Perdóname, Gonzalo, es que el problema... Pero él quiere reservarse para su desequilibrio fiscal. Sí, pero Gonzalo lo va a hacer más grave, porque hoy con estos nuevos tributos que están en proceso, no los que ya han aprobado, no las salvaguardias, que ponen en peligro inclusive acuerdos internacionales de comercio. No sé cómo habrán arreglado con la Comunidad Europea. Veamos qué nos dice. Pero si la Comunidad Europea nos demora la firma del acuerdo, tenemos un problema mucho más grande todavía. Porque ahí hay un daño en los mismos sectores en donde hubieron terremotos, un daño productivo mayor. El atún. El atún tiene su capital impactado. Inclusive se dice que la capital mundial del atún es Manta. Así es. Entonces, yo creo que en ese sentido, Gonzalo, al poner estos impuestos, al haber una contracción de consumo, las empresas poco podrán pasar a los precios, porque la gente no va a consumir. Entonces va a contraer más el consumo, lo reconoce el SRI en sus predicciones cuantitativas, y eso significa, en números muy sencillitos, más trabajadores a la calle. Más trabajadores a la calle. Menos empresas productivas. Daño en el portafolio de los bancos, problema en el sistema financiero. Estamos creando una bola bastante difícil de manejar. Entonces, aquí Gonzalo, el tema de ahora vender activos, si le dijimos que no acumule tanto, ahora resultan estos activos como improductivos, ¿no? Hay que vender sopladora, sí. Hay que vender TAME, hay que vender esto, hay que vender esto otro. Bueno, lo cual quiere decir que fuimos dispendiosos, estamos reconociendo eso, y es por una falta de visión de cuál es el papel del Estado en la sociedad. Y lamentablemente no tenemos una buena estructura política, porque las funciones del Estado no están siendo manejadas con la independencia y con la altura con la que se merecen. No tenemos una democracia real en el Ecuador. Entonces no tenemos tampoco una economía que le funciona bien. En recesión esto va a ser mucho más complicado. Y el gobierno
cree que puede preservar su capital político con este tipo de decisiones, cuando lo que hace es dañarle más a la sociedad. Ahí me recuerda una frase de un expresidente cuando decía: no le voy a dejar tendida la mesa al que me siga. Así fue. Que es una frase horrible, lapidaria, terrible, del egoísmo político con el que se manejan a veces los intereses del país. Los presidentes y los gobiernos tienen que pensar de que le dejan al siguiente resuelto la mayoría de los problemas. No es que le dejan los problemas hechos. Y creo que el gobierno le corresponde actuar de esa manera. El pedido que le viene haciendo la sociedad es: señor presidente, primero evaluemos bien lo que nos ha pasado, tengamos un número, no hay tanto apuro, porque ya tenemos recursos internacionales. Por eso es que no hay que decir de esta agua no beberé. Así es. Porque estamos ahora ya hablando con el Fondo Monetario. Cuando uno dice, de esta agua no beberé, mi amigo, algún rato vas a tener que digerírtela. Entonces hoy día tenemos el Fondo, el BID, el Banco Mundial, la CAF, Naciones Unidas. Entre los 5 hay más de $1.000 millones. Más de $1.000 millones. Bueno, para empezar. 1.000 millones hay para empezar. Los 1.000 millones no nos podemos gastar en por lo menos 8 meses. No tenemos capacidad de gasto de los 1.000 millones en 8 meses. ¿Para qué el apuro tributario? ¿Para qué el apuro tributario? Lo que necesitamos es impulsar inversión y castigamos al inversionista, porque toda la línea, con excepción del IVA, toda la línea es al inversionista. Es al inversionista. Y por eso es que el último informe, y con esto cierro mi intervención, Gonzalo, el último informe de la CEPAL, de la OCDE y de la CAF en conjunto sobre perspectivas de América Latina nos dice con mucha claridad en uno de los párrafos: América Latina requiere con urgencia sustituir los recursos que ha perdido por la caída de los precios de las materias primas. Y la forma es impulsando la inversión. Pero hay países que están trabajando en la línea contraria y están perdiendo la oportunidad, entre esos el Ecuador. Creo que es clarísimo el mensaje. No es un problema de interpretación solo interna, nos están viendo desde afuera. Y esa es la gran contradicción que nosotros encontramos en una circunstancia tan dolorosa como la que estamos viviendo. Gracias, economista. Nelson, bienvenido, muy buenos días. La verdad es que el señor presidente parece que no trabaja con temores. Me explico mejor. Los 2 paquetes tributarios, el uno ya está prácticamente en vigencia, aprobado. El otro está por aprobarse. Como tienen mayoría, hay que presuponer de que va a ser aprobado. Un paquete ya súper innecesario, por lo que acaba usted de escuchar la cuantificación de un economista de la responsabilidad y seriedad como Abelardo Pachano. Pero el cálculo que hace el presidente es también de las reacciones. Y ustedes han sido bastante dóciles como dirigentes sindicales para sentarse en cada uno de los despachos y esperar, línea telefónica, que cualquiera de los que ejercita por días el liderazgo sindical medio se interese en hacerse presente con unos 1,000 asistentes a alguna marcha y alguna cosa que el gobierno da por descontado que no hace la menor mella en la gran ciudadanía. No hay de otra manera cómo explicarnos. Se levantó, se puso de pie la indignación nacional, pero también el ñeque ecuatoriano se levantó a través de la sociedad civil. Ustedes deben haberse igualmente sentido ese respaldo. Todo el mundo por la misma causa, cohesionados, valientes, y no sirvió el hecho de que estaba apagado el liderazgo presidencial, no sirvió de mucho, pero fue fugaz. ¿Por qué usted cree que, al igual que ustedes, desaparece el fervor no de fregar la pita al mandatario de turno, sino de plantear tesis equivalentes a unas leyes
tributarias muy, muy castigadoras, muy, muy duras contra la ciudadanía. Porque ahora no solamente el pueblo es el que va a pagar esto, va a pagar la clase media, va a pagar con el desempleo. La cosa se las viene grave. Él, en cambio, cuando ya logre aprobar a nombre del terremoto, él va a estar tranquilo. Y acuérdese de mí, él hará una muy buena campaña electoral, no sé si en su propio beneficio de segunda reelección, o hará simple y llanamente una especie de pago por lo que ha hecho de malo al que quiera posicionar una eventual candidatura que a él le guste. No se sabe con cuál de los dos está, pero uno se da cuenta de que al entregar la gerencia, conducción de le está dando la oportunidad de que ejercite y construya un liderazgo de tipo político para el futuro. Eso no es malo decirlo. De manera que la bendición correísta cae sobre el señor Glass, que es, digamos, el personaje con el que más se entiende, y parece que se entiende bien. Entonces, ¿por qué el sindicalismo ha caído, abatido, digamos, por una costumbre de mantenerse simplemente en marcha por aquí, marcha por acá? La lucha tiene que ser ahora tenaz, porque de lo contrario, en 3 meses más vendrá otro paquete de algo más. Entonces el presidente está sin ningún tipo de temor, no está abusando de la paciencia social, digamos, y de la pasividad. No estoy llamando yo a que invadan las calles, pero una voz valiente y coherente, permanente y fiel, porque en los hogares se mueren de hambre y no hay empleos. Y la mayor parte de los chicos que no son ni estudiantes ni son trabajadores, están embarcados en una situación indescriptible para su futuro. Entonces, como que falta valentía en algunos liderazgos. ¿Qué le parece, Nelson, que le reclame así de frente? A usted especialmente, que tiene ahí, le pone ahí ganas en la dirigencia sindical. Bueno, primero saludar a todos los panelistas. Agradecer la oportunidad que también nos dan a los trabajadores para establecer algunas opiniones de lo que hoy pasa en nuestro país, ratificar el compromiso de los trabajadores con el pueblo ecuatoriano, establecer de que la solidaridad levantada por las distintas organizaciones y particularmente por la clase obrera ha demostrado que están ratificándose uno de sus principales principios, que es la solidaridad de todo un pueblo ecuatoriano que, como se decía aquí, le molesta al gobierno nacional, porque incluso solamente falta escucharle a veces para saber qué es lo que está pensando. El día sábado en la sabatina, por ejemplo, decía que el tema de manta o de esmeraldas no se cura con latas de atún o con agua o con arroz, menospreciando la acción solidaria del pueblo ecuatoriano con nuestros hermanos de estas provincias. Y decía en ese mensaje que se va a solventar el tema del terremoto con recursos económicos que saldrán, según él, de lo que es el retorno a las políticas neoliberales, a la privatización de algunas áreas estratégicas. El tema de las empresas eléctricas, como el tema sopladora, ya al plantear la venta del 49% de las telecomunicaciones, establecer el tema de la posibilidad de ir incluso a la venta también de los pozos petroleros, porque eso tampoco está descartado, además que ya lo ha venido haciendo. Evidencia evidentemente que este gobierno se ha desenmascarado frente al pueblo ecuatoriano. Y digo que se ha desenmascarado porque su discurso de izquierda ha demostrado en la práctica todo lo contrario. Una práctica de derecha, una práctica neoliberal, que coincide inclusive con el Fondo Monetario Internacional, con el cual, muy coincidentemente, hace 15 días atrás, se reunió para luego anunciar
ya la venta de sopladora, el tema de las pretensiones de vender las telecomunicaciones, a pesar que se había adelantado en un sinnúmero de medidas del Fondo Monetario Internacional. El tema de los despidos en nuestro país, que cada vez más va creciendo. El economista Valencia decía una gran verdad hace cerca de una hora en este programa. Establecía el hecho, por ejemplo, de cómo ha crecido en esta última etapa el desempleo en nuestro país. Solo en el año 2015 nosotros habíamos establecido de que fueron despedidos más de 80,000 trabajadores. Eso significó un punto de crecimiento en el tema del desempleo. En este último trimestre, de enero a marzo, se establece que 91,000 trabajadores nuevamente fueron despedidos. Sin embargo, se vuelve a anunciar una nueva flexibilización laboral. Nos preocupa cuando incluso autoridades o representantes de la Cámara, por ejemplo, de la pesca en Manabí, salía a decir el día jueves de que con el tema del terremoto la industria pesquera no había sufrido ningún daño y que eso era bueno para el país. Pero que la preocupación que tenían es de que las casas de los trabajadores se habían caído. Sin embargo, de esas declaraciones del día viernes sale el ministro Berresueta a decir que se plantea una nueva flexibilización en el caso de las provincias de la costa. La pregunta es, si la industria pesquera, si las grandes industrias no han sufrido daños, ¿para qué el tema de la flexibilización laboral que va a terminar pagando una vez más los trabajadores? Las políticas económicas que ha mantenido el gobierno nacional, lo que han afectado principalmente es a la economía de los hogares más débiles. Si tomamos en cuenta que el principal recurso que ingresa hoy en el Estado es el tema de impuestos, pero de esos impuestos que ingresan, se habla de que solamente el 2% de la gente que tiene dinero paga, o más bien, de los empresarios pagan solamente el 2% de lo que ingresa. Se habla de que el 98% que ingresa en impuestos es de la clase media y de los trabajadores, de los sectores sociales, lo que quiere decir que esto se está descargando efectivamente una vez más en las espaldas de los trabajadores. Nosotros habíamos señalado que en estas condiciones es ilógico ponerle más impuestos. Le habíamos planteado al presidente de la República, por ejemplo, que debía haberse archivado la ley de equilibrio de las finanzas públicas. Sin embargo, nosotros entendemos de que esta es una posición de Estado que va más allá de los intereses, yo diría, del mismo presidente de la República. Tiene que ver los acuerdos que manejan con sectores de la economía y particularmente con sectores económicos que están alrededor del gobierno. Y digo esto por un elemento. El señor Alexis Mera en una de sus entrevistas decía de que si no se aprueba la ley de equilibrio de las finanzas públicas, simplemente no habría para pagar el tema del bono de la pobreza. Lo que quiere decir impuestos a los más pobres para pagar a los pobres. Así de fácil es como resuelven las cosas. Otro elemento adicional, se acaba de plantear el tema del 2% del incremento al IVA. Pero si tomamos en cuenta que el gobierno decía de que había dificultades económicas en el tema de las empresas o de las industrias y que por eso era necesario reducir la jornada laboral para reducir el tema del salario de los trabajadores, o sea, bajar de $366, el 25% que significaba $274 que iba a ganar un trabajador, evidencia que ese tipo de políticas lo que hacen es afectar a los más débiles de la relación laboral, a los más débiles en el país, que es la clase obrera. Y más aún, lo que afecta, más allá del tema de la clase obrera, también afecta a los sectores mucho más vulnerables, en el tema de los jubilados, en el tema, inclusive yo diría entre los sectores vulnerables, la juventud. Porque la juventud hoy no tiene acceso ni a las universidades. Aquello es doliente. Y peor todavía, una fuente de trabajo. Entonces, este tipo de cosas evidencia que este Estado, o más bien que el gobierno nacional ha perdido el rumbo, ha perdido la perspectiva. Y que en ese escenario es prioritario en estos momentos impulsar una gran unidad de todos los sectores sociales que requerimos cambiar, ¿no es cierto?, la sociedad en beneficio del pueblo ecuatoriano. Y creo que los sectores sociales, en el caso de la clase obrera, ha retomado el tema de la movilización. Yo no coincido mucho en el hecho de que los trabajadores hemos estado apaciguados. Yo más bien creo que es la clase obrera la que posibilitó desenmascarar las verdaderas condiciones del gobierno nacional. Si tomamos en cuenta que el discurso del gobierno nacional desmovilizó a trabajadores, a maestros, a la juventud, al movimiento indígena, con el tema de la división de la organización social.
a partir del año 2014, retoma la clase obrera el tema de la movilización y retoma sobre la base de defender sus derechos, pero también los derechos del pueblo ecuatoriano. Y si tomamos en cuenta esa reanimación de la lucha social, evidencia un elemento importante, que quien está a la cabeza de la lucha contra el gobierno no son pues los sectores que se dicen de oposición, pero que se han beneficiado de las políticas del gobierno. Y me refiero en este caso, ¿no es cierto?, al tema de los empresarios y de la misma banca. Somos los trabajadores los que estamos de frente en el tema de la oposición, porque hemos sido los principales afectados. Solamente por dar unos 2 o 3 datos de lo que el presidente Correa ha señalado. El presidente Correa dice que la banca, por ejemplo, ha ganado como nunca en su gobierno. Y evidentemente es así. Él decía, la banca ganó en los 8 años de la Revolución Ciudadana más de 3.000 millones de dólares, lo que nunca ganó antes. Los empresarios ganaron 11.000 millones de dólares en los 8 años. Eso evidencia que la tal redistribución de la riqueza no ha funcionado, porque ha permitido que los ricos se hagan más ricos, mientras los pobres se hagan más pobres. Es confesión del propio presidente. Del mismo presidente de la República. Y nos bota datos, según él, que nos quiere hacer contentar a los trabajadores. Nos dice, a ver, cuando yo cogí mi gobierno, decía él, los trabajadores tenían un salario de $170. Pero ocurre que luego de 9 años, el salario básico, el que él decía de $170 está en 366. Quiere decir que subió el doble o el 100%, como él dice, más algo más, ¿no es cierto? Lo que él no nos dice es, en cambio, que el costo de la canasta familiar en ese año, ¿no es cierto?, estaba en $380. ¿Y ahora? Y la canasta de la pobreza, ojo, la canasta de la pobreza, en ese año, en el 2007, estaba en $340. Ya. Hoy tenemos una canasta familiar que supera los $700 frente a un ingreso de los trabajadores de 366. ¿Qué quiero decir con esto? Si bien es cierto, es real lo que él nos ha señalado, que se ha duplicado el salario, pero también es real que se ha duplicado el costo de vida. O el costo de vida es mucho más, inclusive, ¿no es cierto? Estamos hablando de $360 que se ha incrementado frente a un incremento salarial de $156. O sea, en los hechos podemos evidenciar que más ha sido el costo de vida lo que está afectando el interés de los trabajadores. Pero adicionalmente de eso hay otros datos mucho más preocupantes. ¿Qué ocurre con la clase obrera? El gobierno dijo de que con este gobierno los trabajadores iban a poder organizarse. Ocurre que tenemos una organización, en el caso del sector privado, solamente en el 5%. Y en el caso del sector público estamos más o menos en el 20%. Lo que quiere decir, sumadas estas dos cifras, que el promedio de los trabajadores organizados no llega ni siquiera al 16% en nuestro país. Y lo más grave es que de los trabajadores del sector privado, ¿no es cierto?, que estamos hablando de un 95% que no está organizado, ocurre que de ese 95%, el 60% gana el salario básico. Lo que quiere decir de que el 60% de trabajadores no alcanza a cubrir ni siquiera el 55% del costo de la canasta familiar. Pero yo decía, estos datos se van agravando mucho más por un elemento, porque el gobierno plantea reducción de la jornada y reducción del salario. Muchas empresas han empezado a decir de que ya están en una disminución de ingresos, entre ellos, inclusive estas empresas que son afectadas por el tema de la ley de equilibrio fiscal, en donde se sube el tema del impuesto a las bebidas azucaradas, el tema de la cerveza, el tema de los cigarrillos. ¿Qué han comenzado a hacer? Ya han empezado a decir que como hay un decrecimiento en sus ingresos, hay dos opciones: despedir a los trabajadores, o la otra es acogerse a esta ley. ¿Por qué? Porque la ley no terminó como nos venía a decir el señor Cayambe. Yo recuerdo que el señor Cayambe, que era el gran promocionador de la ley, decía, por ejemplo, de que esta ley era tan buena que podrá solamente reducirse el salario cuando estén de acuerdo entre trabajadores y empleadores. Ocurre que ahora les dicen a los trabajadores, ¿sabes qué? Te vamos a reducir la jornada, tenemos que reducirte el salario. El trabajador dice, yo no quiero. ¿Pero qué ocurre? Si no quieres, entonces te vas. ¿Cómo pueden decirnos entonces que hay un acuerdo? Lo que hay es una imposición contra el trabajador, porque él dice, sí, para quedarme sin nada, ¿no es cierto?, acepto este tipo de cosas. Pero además la ley dice otra cosa. Antes decía que ellos debían demostrar que existe una crisis.
La ley que aprobó terminó señalando que haya una disminución en los ingresos de la empresa, que no es lo mismo que crisis. Por lo tanto, entonces ahora los empresarios... y además dicen que ya no deben demostrar de que hay esa crisis, sino dice, podrá, como no podrá. Podrá hacer el plan, como no podrá hacer el plan. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Ahora, como no pueden hacer eso, simplemente se acogen a la ley y empiezan los despidos. Al bajarse a $274, ocurre que el trabajador ya no va a alcanzar ni siquiera el 55%, sino que reduce la capacidad adquisitiva de su salario en relación al costo de la canasta familiar al 45% del costo de la canasta familiar. Estos son elementos entonces que evidencian la grave situación por la cual hoy atravesamos la mayoría de ecuatorianos. Pero hay algunos elementos. Yo digo, permítame solamente una cosa. Porque está un poquito dilatada su intervención y nos están esperando. El general Moncayo especialmente le pido 1000 disculpas. Todo correcto, Nelson. Fantástico. Créame que incluso con esta intervención suya, la opinión pública se entera de cómo está la mentalidad del trabajador ecuatoriano, primero de bien informado, segundo de adecuada comprensión de las cosas, de todo, y que el gobierno también con su intervención se da cuenta que esa permisividad que él siente, ¿no? No hay tal. Yo retiro mis palabras en algunas cosas tras escucharle y le pido disculpas por alguna cosa que, digamos, la puse muy exuberante. Ahora, lo que yo quiero es que el general Moncayo no responda. Hay otro grupo que generalmente ha sido el grupo de presión más importante y temido de un mandatario como Rafael Correa, pues no yo le voy a decir bastante temerario, ¿no? Bastante temerario en hacer las cosas directo, contundente, no repara en nada y se lanza. Las Fuerzas Armadas, no sé cómo usted ejercite una lectura, también han caído en una depresión de intervención y de respeto más que todo. Está en medio de un escenario calamitoso. Muchos se refieren los ciudadanos a manifestar de que las Fuerzas Armadas son como que no son las que conocimos en nuestras generaciones, que han caído en la peor permisividad y se han dejado dominar por las circunstancias del gobierno del presidente Correa. En cambio, la policía, y ahí está el detalle, la policía ha sufrido un acrecentamiento de personal, de grupos represivos, de circunstancias que se les ve muy bien dotadas, que mejor por la seguridad ciudadana que se hayan acordado de esa policía, pero a cambio de unas Fuerzas Armadas, las cuales antes con un decir o con una respetable posición han limitado, digamos, espacios de abuso del poder, que en esta administración se la ve ninguna preocupación por el fuerte del Parque de la Recoleta, ninguna preocupación. Y allí manda incluso uno de los actores más controvertidos y discutibles en cuanto a su formación y a su agresividad, muy conocida contra la institución militar. Hay ciudadanos, y me cuento entre ellos, que nos da pena de la institución militar que se haya dejado. Vea usted que estos son los espacios en donde se pueden decir cosas para que escuchen todos. De lo contrario, esto queda simplemente en un escenario
donde se dice, pero en silencio. Bueno, se han dicho muchas cosas muy importantes y el punto que usted acaba de topar me parece que también lo es. Al contrario de lo que se está planteando, yo estoy muy feliz de que las Fuerzas Armadas no tomen partido en un tema de esta naturaleza. Cuando había el problema del señor presidente Bucarán, yo era jefe del Comando Conjunto y habían 3 presidentes. Y había gente que me decía, tómese el poder, salve a este país. En mi oficina, mucha gente. ¿Qué dijimos los militares? Estos son problemas de los políticos, que tienen que solucionar los políticos. Los militares no tienen por qué ser jueces o árbitros de la democracia. Las democracias no maduran cuando está la imagen de las Fuerzas Armadas como protectora o rectora de los valores fundamentales de este sistema que, siendo malo, es el mejor de todos, como decía Churchill. De manera que a mí no me habría gustado para nada ver a las Fuerzas Armadas metidas en un tema, y mucho menos ahora que es un gobierno que se dice de izquierda, porque entonces se habría dado razón a la vieja historia de que los gorilas le pusieron al nuevo Allende, que esa es la imagen que se quieren dar, entre la espada y la pared. No, las Fuerzas Armadas tienen misiones que cumplir. Han soportado estoica y heroicamente una actitud que ha pretendido debilitarlas, desgastarlas, ponerlas mal ante la gente, pero vean las encuestas, siguen siendo la Iglesia y las Fuerzas Armadas las instituciones más respetadas. Entonces las Fuerzas Armadas no necesitan, no deben entrar en la lucha política. Estamos diciendo, y tenemos que ser coherentes, si es que en Venezuela más de la mitad de los venezolanos votan en contra del chavismo, ¿cómo pueden haber Fuerzas Armadas chavistas? Pues quiere decir que son las Fuerzas Armadas de menos de la mitad de los venezolanos. Las Fuerzas Armadas tienen que ser institución nacional. No puede ser una institución que tome partido de ninguna manera. Han manejado de los temas que peor ha manejado este gobierno, el tema de la seguridad. Yo no veo dónde haya un buen tema, ¿no?, si lo analizamos objetivamente. Pero el de la seguridad ha sido terrible. Y vale la pena decirlo ahora que estamos con el tema del terremoto. Mire, Gonzalo, miren, compañeros del panel, en 1973 se creó el sistema de defensa civil. Un sistema que era sobre los fundamentos de la doctrina universal de cómo proteger a la ciudadanía de las catástrofes. No era invento de los ecuatorianos, era un sistema que funcionaba muy bien. En esa época, ustedes recordarán, se hablaba de que había frentes, porque los temas económicos tenían que coordinarse, los sociales, pero ustedes sabían que uno de los ministros coordinaba el frente. No se creaban secretarías coordinadoras, superministerios, esa burocratización infame que se ha hecho con el país y que después es tan difícil reorganizar. Entonces, se creó la Defensa Civil. Se creó una Dirección Nacional de Defensa Civil, se creó un sistema de defensa civil, se creó el Fondo de Emergencias, porque no puede un país llegar a una situación como esta sin tener un fondo de emergencias, un fondito tan necesario. Mire, desmantelaron un sistema que había funcionado bien, pero que tenía elementos fundamentales. Uno de ellos, el voluntariado. Ustedes recordarán que en cada cantoncito, en cada parroquia, había unos jovencitos con unas camisetitas naranja. No eran de la izquierda democrática, qué pena, pero eran así las camisetitas. Entonces, los alcaldes eran la primera línea de protección de sus ciudades, los presidentes. ¿Qué hemos visto ahora? Había un plan nacional de defensa civil.
se estudiaba la materia de defensa civil en los cursos de perfeccionamiento de los oficiales de la policía. Vino la sabiduría suprema, desarmaron todo. Y vea lo que hemos observado ahora. Alcaldes sin saber qué hacer. Les decían personas al alcalde, no, ese es un tema del gobierno. Oiga, yo me imagino un alcalde de Quito que salga a decir que ante una catástrofe es un tema del gobierno. El primer responsable de la seguridad de su ciudad es el alcalde, pero este centralismo absurdo que ha ido disminuyendo a las autoridades locales a extremos, vea usted los resultados. Este terremoto lo que hace es desnudar a un gobierno ineficiente, con un liderazgo personalista, con una conducción basada en encuestas y en procurar mantener la popularidad en un gobierno antisocialista, antisistema. Mire, ¿cuáles son los fundamentos de cualquier socialista bien informado? Primero, recuperar la capacidad del Estado. El Estado no puede quedarse en esa posición de el dejar hacer y dejar pasar. La rectoría tiene que haber en el Estado. Pero ¿quién le ha dicho a una persona sensata que un Estado fuerte es un Estado obeso? Es al revés. Un Estado obeso deja de ser un Estado fuerte. Sin embargo, en este terremoto hemos observado que lo que no han podido destruir de la institucionalidad es lo que ha funcionado. Ahí están las Fuerzas Armadas, atacadas sistemáticamente, debilitadas. Vayan ahora a ver las Fuerzas Armadas en cualquier país del mundo, en Rusia, en España, son el fundamento de la defensa civil porque tienen estructura, tienen logística, tienen equipos, tienen un despliegue nacional. Todo eso se dejó de lado. Miren, entonces, ¿qué es lo que hoy ha respondido en esta crisis? La sociedad civil y lo que queda de la institucionalidad. Vean esos cuerpos de bomberos. Dice. Yo precisamente he mencionado que ante esta realidad de haberse adueñado de todos los poderes de la administración que ejercita el señor economista Correa, ante esa realidad, digamos, de haberse adueñado de toda la institucionalidad del país, las Fuerzas Armadas de otros tiempos habrían visto con severidad, simple y llanamente habían puesto sus ojos y en algún discurso de uno de sus camaradas de cúpula habrían manifestado alguna alusión a que eso no es democracia o algo por el estilo. Pero ese silencio no fue bien entendido y ellos más bien lo han venido aplicando a presión, digamos, un rol que no ha sido ni lo uno ni lo otro. De lo contrario, la queja permanente de la ciudadanía de dónde están las Fuerzas Armadas no existiría o no hubiera aparecido de la manera como ha aparecido en estos últimos años. Yo les digo a mis hermanos ecuatorianos, las Fuerzas Armadas están en Manta, están en Pedernales, están en... claro, cumpliendo con su deber. Para pero usted, el no único... pueden las Fuerzas Armadas estar en la política. No. Eso es... No le veo votándole al presidente ni cosa por el estilo. Y lo peor que puede pasar, esto fue una historia negra que los ecuatorianos nos acostumbramos a vivir. Estamos bien, las Fuerzas Armadas tienen que estar cumpliendo sus misiones. Vea usted cómo son necesarias, a pesar de que del propio Ministerio de Defensa salían correos diciendo que hay que analizar para qué sirven las Fuerzas Armadas. Ahí están las instituciones que no se han logrado desbaratar, funcionando. Mire, Gonzalo, debemos reconocerles a las Fuerzas Armadas un enorme mérito de no ser lo que son, de no tener los antecedentes que tienen, de no tener la historia que tienen. Estarían gritando socialismo, patria o muerte en los cuarteles.
Las Fuerzas Armadas han logrado mantener su condición de nacionales, sí, que se deben al pueblo, a los 16 millones, a ninguna ideología. Gonzalo, este gobierno ha desbaratado al país. Este no es un gobierno ni socialista, ni capitalista, ni neoliberal, es un gobierno correísta. Usted puede ver una amalgama de decisiones controversiales que chocan entre ellas, que demuestran la falta de rumbo. Por eso no estoy de acuerdo en que ha perdido el rumbo. Este gobierno no ha tenido rumbo. El rumbo ha sido la popularidad del presidente Correa. Okay. Ahora, Gonzalo, tenemos que pensar, como ya aquí estamos diciendo, porque ya mucho estamos hablando de todo este pasado. Correa ya es del pasado. Estamos en una situación de absoluta crisis, no ocasionada ni por el terremoto ni por los deslaves, ocasionada por el gran terremoto del correísmo. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué tenemos que hacer? Hoy tenemos que ponernos a hablar de qué tenemos que hacer. Y Gonzalo, los empresarios tienen que saber que tienen que correr con una parte de la recuperación. No podemos cargar todo el peso de la crisis a los más débiles, tomando en cuenta que aún los trabajadores organizados, sindicalizados, no son la parte más débil, que hay tanta gente desempleada, tanta gente subempleada, tanta gente no afiliada. Entonces yo creo que por responsabilidad de empresarios ecuatorianos, trabajadores ecuatorianos, políticos ecuatorianos, sociedad civil ecuatoriana, tenemos que sentarnos. Ha dicho muy bien Abelardo, no podemos ahora ponernos a debatir qué es el neoliberalismo o qué es el keynesianismo. Tenemos que, sobre la realidad. Vamos a la inversa con 2 minutitos por cada uno, porque se me fue el tiempo. Que tengan la bondad de decir lo que ustedes... Y vamos a la inversa. Comienza usted, señor general Moncayo. Bueno. ¿Qué es lo que hay que hacer? ¿Cuál es la agenda emergente que deben cumplir todos los ecuatorianos en este momento? Le dejamos al presidente Correa a un lado. Eso es medio complicado, pero vamos viendo en qué agenda nos podríamos poner de acuerdo. ¿Usted qué plantearía en la elaboración de esa agenda? Cuando hay una grave crisis, cuando usted tiene un enfermo terminal, no pregunta cuál es el médico y de qué religión, qué filosofía o qué. Yo creo que el Ecuador en la crisis actual necesita una gran junta de médicos. Necesitamos juntar los mejores cerebros de todas las tendencias para buscar una salida que sea adecuada a la realidad. Tenemos que entender que vivimos en un mundo, que vivimos en una economía, que es una economía globalizada, que el Ecuador no es una isla, que no está ni puede aislarse, no está aislado, no puede aislarse. Yo creo que es la hora de los grandes acuerdos. Las grandes crisis tienen que dar lugar a los grandes acuerdos. Y le digo esto, ahora tenemos que estar viendo ya esa Pedernales convertida en el Cancún del Pacífico, no en las ruinas que hoy tenemos, sino que tenemos que, con visión estratégica de esta crisis, salir a un mejor Ecuador de la crisis del correísmo, de la crisis del terremoto. No podemos quedar a lamentarnos, es una situación sumamente compleja. Entonces, si vamos a matarnos todos contra todos, serranos contra costeños, izquierda contra derecha, lo único que vamos a hacer es agravar la crisis. El gran acuerdo, sentarnos todos, trabajadores, empresarios, periodistas, los mejores cerebros, a dar luces para que... Dejémonos de hablar ya de los fracasos de Correa, eso ya lo sabemos. Muy bien. Nelson. Los trabajadores hemos dado algunas alternativas en estos momentos de la crisis que vivimos. Primero, el gobierno desesperadamente salió a establecer de que requería cerca de $3,000 millones para reconstruir la costa ecuatoriana. Nosotros le planteamos algunas alternativas. Primero, creo que el gobierno debe tener una posición nacionalista, una posición patriótica. Y en eso debería establecerse, por ejemplo, el tema de pedir una moratoria de la deuda externa. En el presupuesto general del Estado se habla de que existen $2.500 millones destinado para el pago en este año. Ahí tendría $2.500 millones. El no pago a la OXI en estos momentos es necesario. Tendría 980 millones más. Estamos hablando de $3.400 millones.
Pero un dato adicional, de acuerdo con datos del SRI, establece que la evasión de impuestos está en 2.800 millones de dólares. Tendría que recuperar esa evasión de impuestos y ponerlo al servicio de los ecuatorianos. Por eso es que nosotros insistimos que no es necesario el tema del paquetazo, el tema de los impuestos y un sinnúmero de cosas. Pero adicionalmente también hemos planteado otras alternativas para los que fueron afectados por el terremoto. Por ejemplo, planteamos un elemento, que en estos momentos la banca pública condone las deudas de quienes fueron afectados por el tema del terremoto. ¿Eso es factible? Claro que es factible. Pero adicionalmente planteamos que la banca privada amplíe los plazos de las deudas que tienen los afectados por el terremoto para que puedan solucionar sus problemas, porque no se trata de reconstruir la costa ecuatoriana, se trata de reconstruir la vida de esos ecuatorianos que han sido afectados. Un elemento adicional, nosotros planteamos que el Seguro Social, el señor Espinosa, tendría que tomar medidas para que los trabajadores tengan acceso a los préstamos hipotecarios, préstamos quirografarios, al fondo de reserva de manera inmediata para reconstruir su vida. Deje de prestarle. Pero también al socio, planteamos de que no debe ser en base a lo que hoy está planteando, pues el incremento del interés en los préstamos hipotecarios y quirografarios. Planteamos que debe ser como estuvo en el 2015 y que sea al 100%. Yo digo, estas son alternativas válidas desde los sectores sociales, pero también le decimos al país, pero la confluencia, como pide el general, la confluencia a un amplio diálogo nacional. Ya me voy a referir a ese elemento. No, es que ya no tenemos tiempo. Solamente una cuestión. Me parece que en estos momentos debemos tomar en cuenta qué es lo que ha pasado con las grandes catástrofes en el mundo, en donde las grandes transnacionales se han aprovechado en beneficio propio. Yo creo que en estos momentos, por ejemplo, debería plantearse una empresa pública en la cual esté coordinada por los consejos provinciales, los municipios y las juntas parroquiales, para que esta empresa reconstruya la costa ecuatoriana, pero también contrate mano de obra local, que garantice entonces la reconstrucción de la vida de nuestros hermanos ecuatorianos. Y efectivamente, hoy es el momento de la unidad, pero es el momento de la unidad de quienes queremos un Ecuador distinto, un Ecuador diferente, de quienes no podemos seguir permitiendo que los más afectados seamos los de abajo, los pobres. Y creo que en eso entonces sí hay una gran diferencia en este tema. Porque nosotros decimos la unidad fuera del tema correísmo, pero también fuera de los que han sido beneficiados de la crisis económica. Porque no puede ser posible. Yo digo, ¿cómo puedo unirme? Con el causante de que en las empresas haya los despidos, haya el tema de la disminución de salarios, o quienes han perseguido también a los trabajadores. Entonces, hay un sinnúmero de temas que creo que hay que calificar de manera adecuada el tema de la unidad. Y evidentemente, hoy es el momento de una gran reconstrucción de nuestra patria. Y para eso el Colectivo Nacional de Dirección está trabajando, eso sabe el general Paco Moncayo. Inclusive hemos tenido pasos importantes en esta unidad desde los sectores sociales, a los cuales hemos invitado a algunas organizaciones y partidos de izquierda y organizaciones del centro, incluso organizaciones como Concertación, en el ánimo de poder construir, ¿no es cierto?, un gran frente que nos permita darle una alternativa. Ustedes tienen un trabajo adelantado en función de la presidencia de Paco Moncayo. Y el día 12 vamos a ir ya a una reunión mucho más amplia en la cual está invitado inclusive el mismo general Paco Moncayo y también la misma izquierda democrática. Fantástico. Talía Flores. Yo creo que hay que exigir que en el Comité de Reconstrucción esté gente de la sociedad civil. No es posible que un gobierno que puede irse el próximo año, en mayo, tenga un comité de reconstrucción que va a durar mucho tiempo. Entonces hay una exigencia colectiva sin egoísmos, porque lo más probable es que se vayan. ¿Y cómo es eso? Evitar también desde la misma sociedad civil que se utilice políticamente la reconstrucción. Saber que, por ejemplo, cosas que se están mencionando ahora, como enajenar los medios de comunicación, es una cuestión que les salió este momento de la cabeza, porque de lo contrario no habían comprado el Tiempo de Cuenca hace poquito, si querían deshacerse de los medios de comunicación. Yo creo que la sociedad civil tiene que mantener la vigilancia de las decisiones del gobierno. Pienso que en las manos de los políticos también está, porque yo respeto a los políticos y en las democracias son los políticos los actores legítimos del trabajo. Tienen que escuchar más a la gente, tienen que hacer renunciamientos y mirar que esto es prácticamente un nuevo escenario en el que estamos manejando y que no podemos permitir esa frase que prácticamente ya está en desuso, que del mismo cuero salen las correas, del mismo pueblo sale el dinero para
suplir las necesidades del mismo pueblo. O sea, no hay derecho a que suceda eso. Y sobre todo, yo creo que las próximas elecciones, porque la campaña ya no más comienza, tiene que ser la demostración de una madurez de un pueblo que fue sacudido emocionalmente, porque de lo contrario no habríamos aprendido la lección. Tenemos que trabajar en colectivo. Y yo sí apelo a todos los que están en este momento enfilándose para ser candidatos, y hay muchas cabezas y pocos sombreros para ponerse, o sea, muchos candidatos y pocos escaños o pocos puestos de ser elegidos, tienen que hacer renunciamientos. Piensen primero en el Ecuador, evidencien que le aman al Ecuador. Si tanto afán tienen en gobernarle al Ecuador en crisis, demuestren por qué quieren ser los nuevos administradores. Su contribución, señor economista Abelardo Pachano. Gonzalo, yo creo que si queremos sacar una lección, debemos pensar en no solo la solución de los problemas circunstanciales, sino en el largo plazo. Y la gran pregunta que tiene que encontrar una respuesta colectiva es ¿qué tipo de país queremos en el futuro? ¿Qué tipo de país político? ¿Qué tipo de país económico? ¿Qué tipo de país social queremos? ¿Qué tipo de país cultural queremos? ¿Y cómo lo construimos? Aquí hay dos grandes, yo diría dos modelos, dos grandes partícipes de esto, que tienen que llegar a entenderse y entenderse bien, trabajadores y empresarios. Si no hay una buena relación entre el trabajo y el capital, no hay futuro en ninguna sociedad. Qué bien dicho. Hemos superado nosotros la etapa de la lucha de clases y tenemos que encontrar puntos de coincidencia con un regulador que es el Estado. Y ahí viene el tercer elemento. Pero el Estado ni sustituye al trabajador ni sustituye al empresario. El Estado regula para que podamos nosotros construir una sociedad justa y promotora. Y en ese sentido confluimos los ecuatorianos en encontrar fórmulas de solución, de tal manera que no hay que discutir de 40 cosas, hay que discutir de 5 cosas básicas. Y una vez que tengamos las 5 cosas básicas, vamos abriendo el espectro de discusión. Pero yo estoy seguro que si hacemos la pregunta de qué Ecuador queremos nosotros para el futuro, los 4 que estamos en la mesa y los 3 que nos están viendo aquí al frente, todos tenemos una visión distinta, porque no sabemos el Ecuador del futuro. Porque no nos hemos puesto a discutir cuál es el Ecuador que queremos y qué estrategia vamos a seguir. Claro que esta circunstancia apremia por decisiones, pero no por las decisiones que vamos a tomar en este momento debemos perder la visión de largo plazo. Y aquí viene un segundo elemento, no podemos excluir a nadie del debate. No podemos excluir. Yo puedo pensar radicalmente distinto que otro, pero tengo que aceptar entrar en el debate y en la discusión seria. No en la agresión, no en tirarle lodo al de frente, sino en tratar de encontrar en dónde nos podemos entender. Y eso tenemos que hacerlo. En esta mesa yo creo que tenemos algunos puntos de vista coincidentes. Yo a Nelson no lo había tratado, no sabía, no le conocía, la verdad, no le conocía. Probablemente él me conocía a mí, pero yo no sabía con quién estaba tratando. Pero yo le escucho muchas cosas a él que dan espacio para el arreglo. Los empresarios no son los monstruos que algunos nos dicen, como los trabajadores tampoco lo son. Esa desfiguración de los grandes jugadores de la sociedad ya tenemos que ponerle en el cajón de la basura. Y aquí el problema que tenemos es que nuestro tercer dialogante, que es el Estado, que es el gobierno, no quiere entrar en ese proceso. Entonces vamos a tener que pensar en un tipo de reunión excluyéndole al gobierno para ver la solución al futuro, porque con el gobierno actual no podemos dialogar, no por culpa de nosotros, sino por culpa de la exclusión que el propio gobierno ocasiona en el país. Entonces, yo voy al tema. Los intereses de todos los que estamos en una sociedad sí son compatibles. Cuando el trabajador quiere un mejor salario, hay cómo encontrarle un mejor salario. Cuando el empresario quiere una oportunidad, hay cómo encontrarle la oportunidad. No son temas que se repelen. Entonces, el punto es, debemos reencontrarnos los ecuatorianos y sentarnos a pensar a largo plazo para no cometer los errores otra vez que hemos cometido en este tránsito.
los fonditos como un tema, los fonditos de la seguridad, los fonditos de la economía. El Cotopaxi está descansando. ¿Qué pasa si el Cotopaxi se despierta otra vez? ¿De dónde vamos a hacer? ¿Más impuestos por el Cotopaxi? Porque hablábamos del Cotopaxi y del Niño, pero no hablábamos del terremoto. Pero son eventos que ocurren y tenemos nosotros que ser lo suficientemente cuidadosos para guardar recursos y para construir instituciones. Entonces, Gonzalo, yo creo que es época de pensar un poquito más lejos. Y lo que Thalía dice es cierto. Tienen que haber renunciamientos políticos. Pensemos. A mí no me cabe que alguien esté pensando en un interés político mezquino, personal, para postergar una solución de carácter nacional. Ustedes han representado la generosidad y el patriotismo de la mayor parte de los ecuatorianos. Me he sentido privilegiado de tenerlos acá. Gracias a Thalía, a Abelardo, señor general Moncayo, aunque en ese punto discrepamos, pero creo que usted tiene la razón y me encanta reconocerlo. Yo me refería a unas Fuerzas Armadas vigorosas y respetables. Hasta ahí me quedo. Muchas gracias, Nelson. Muchas gracias a todos. Inicio de espacio promocional y publicitario.